Que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, amigos y hermanos, en esta hora cuando iniciamos, más cerca estoy. Por la gracia de Dios, en estos momentos nos preparamos para continuar con el estudio de la palabra y para interceder también en oración los unos por los otros. Hoy estaremos estudiando un tema interesantísimo, es la segunda parte del tema el exorcismo y la Biblia. La segunda parte, ya la pasada semana estudiamos una primera entrega sobre este importante tema y hoy estaremos mirando esa segunda parte del tema el exorcismo y la Biblia. Es un tema que crea desafíos, sobre todo en la práctica, donde las personas con frecuencia pueden verse desafiados a enfrentar una fuerza demoníaca, una posesión en algún familiar, en algún amigo, algún compañero de estudio, de trabajo, en algún vecino, y la situación que puede tornarse un tanto confusa en el momento que se presenta, puede ser enfrentada con la debida luz y con el poder necesario si aceptamos lo que nos dice la Biblia con relación a este importantísimo tema. Así que tenga su Biblia a mano y prepárese en el nombre de Cristo para recibir la instrucción divina en este sentido, la continuación de lo que vimos la pasada semana. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente y traerte nuestros pedidos, traerte nuestras cargas. Las pruebas y tentaciones que agobian, la podemos colocar a tus pies. Y sabemos que tú nos das la victoria, nos prometes paz, descanso, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Gracias, Señor, por asistir a cada persona por la cual clamamos en esta hora. Gracias porque ya estás interviniendo en la vida de muchos de ellos para orar ese milagro, para hacer esa transformación en su vida, en su entorno, en su situación. Gracias, Señor, por escucharnos. Aquellos que claman por liberación, que reciban la liberación en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. También te rogamos que nos dirijas al estudiar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por continuar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Hoy con el tema el exorcismo y la Biblia en su segunda parte. Esta temática ha captado la atención de muchas personas que han estado enfrentando situaciones. Un número mayor del que usted se imagina ha estado recibiendo ataques del enemigo, algunos ataques frontales, a la clara, identificándose incluso como el mismo Satanás que viene y les reclama, que se planta de repente a una discusión con la persona, con diferentes tipos de manifestaciones, incluso haciendo manifestaciones paranormales, haciendo ciertos tipos de apariciones delante de la persona, esos ataques frontales y otros tantos con ataques que ya no son frontales, muy sutiles, pero donde su entorno comienza a cambiar de repente, donde el ambiente se torna cargado con un estupor que da a entender claramente que espíritus de demonio están cargando la atmósfera en el lugar donde la persona está, creando una situación difícil, una situación de intranquilidad, una situación molesta que roba la paz, incluso le ha evitado a muchas personas poder conciliar su sueño con tranquilidad. Tantas situaciones diversas donde el enemigo ha querido atacar, ya sea de manera directa o indirecta. Así que cuando estudiamos un tema como este, que de repente descubre al enemigo en los ataques que está representando para algunas personas, el mismo enemigo estará de manera activa tratando de impedir que algunas personas escuchen este mensaje. Así que mientras usted allí comparte con personas que entiende deben escuchar la presentación y la descripción de este tema a la luz de la Biblia, queremos que al mismo tiempo mantenga una oración en su corazón, una oración en su mente y corazón, pidiendo al Señor que sea su Santo Espíritu que dirija todo, y que también el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, mantenga en jaque las fuerzas del mal y el mensaje pueda llegar a las personas que necesariamente pues están esperando recibir liberación por el único que puede libertarlos. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este tema sobre el exorcismo y la Biblia, en la primera presentación, en un tema pasado, habíamos quedado en una pregunta interesante que formará la base de nuestro estudio hoy. Si en la Biblia existe realmente algún don o ministerio de expulsar fuera demonios. Ya vimos lo que tenía que ver con el término exorcista. Vimos que incluso en la Biblia el término se usa una sola vez y no lo utiliza Jesús ni los apóstoles en lo que tiene que ver con la expulsión de demonios, pero sí grupos que practicaban la hechicería, la magia, el espiritismo, el ocultismo, todo lo que tiene que ver con esto, que sí utilizaron la terminología y hubo demonios que incluso poseyeron a quienes estaban practicando eso. Y eso es justamente lo que ocurre hoy en día. Esas prácticas que han llegado, como vimos, hasta la presentación de algunas películas que tienen que ver con cortes de espiritismo, cortes de exorcismo, lo que realmente inducen es a la persona a prácticas espiritistas con ciertos ritos, ciertas repeticiones de ciertas ceremonias, nada que ver con lo que tiene que ver con la Biblia, aunque quienes lo practiquen sean personas que sean religiosas y aún del mundo cristiano, aún de la cristiandad. Vimos incluso cómo algunas personas fueron apresadas y han sido apresadas en diferentes lugares cuando son sorprendidas practicando algún tipo de abuso, sobre todo castigos en el orden físico contra algunas personas que ellos creen que están poseídos y que entienden que solo castigando a la persona, infligiéndole dolor y sufrimiento, torturándole, podrán expulsar. Y estamos en presencia cuando escuchamos o vemos situaciones así de personas que están siendo usadas por el mismo diablo para provocar daño a otra persona. Y eso siguiendo prácticas que han aprendido en ciertos libros, en ciertas charlas espiritistas, ocultistas o en películas que tienen que ver con este tipo de temática, como hemos visto. También vimos en la primera presentación que la iglesia, nuestra iglesia, pues rechaza, de ninguna manera aprueba la práctica de ninguna acción que inflinja lesiones corporales con el propósito de expulsar fuera demonios, porque todo eso es inútil de acuerdo a la Biblia y no tiene que ver nada con la expulsión de demonios. También en el estudio que realizamos vimos cómo en los asuntos espiritistas, en los asuntos de exorcismo, llamado exorcismo, casi siempre se ha enseñado a través de la iglesia romana que la persona que enfrenta una situación de posesión demoníaca tiene que ser una persona especializada, que haya estudiado eso, que se haya preparado para eso mediante ritos, mediante símbolos, mediante amuletos, mediante ceremonias. Y hemos visto que la iglesia romana, con ese vino de Babilonia, como presenta la Biblia, ha cundido prácticamente el mundo entero, porque aún las películas presentan casi siempre a líderes religiosos de la iglesia romana haciendo este tipo de prácticas, ritos, invocaciones, uso de crucifijos, ceremonias, aguas benditas, en fin. Y esto es lo que mayormente tiene en la mente la persona cuando piensa en lo que tiene que ver con una práctica de exorcismo, a lo cual le han llamado incluso que tiene que ver con la práctica de expulsar fuera demonios, pero como hemos visto en la Biblia, nada tiene que ver este tipo de práctica. Y entonces llegamos justamente a esa parte del estudio donde nos preguntamos si realmente hay algún don espiritual que sea el don de echar fuera demonios, el don de expulsar demonios. Y en realidad, cuando examinamos las listas de los dones espirituales en la carta a los romanos, en la carta a los corintios, en la carta a los efesios, no encontramos que está en la lista lo que tiene que ver con la expulsión de demonios, mucho menos la palabra exorcismo, que nada tiene que ver con eso, como vimos ya anteriormente. Así que no figura entre los dones espirituales. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, primero a los 12, y los envió a predicar, y luego a los 70, cuando amplió el número de los misioneros, y los envió a predicar, en la misión de la predicación del Evangelio, que es la misión principal de los creyentes, la predicación, no la expulsión de demonios, la predicación del Evangelio, cumplir con esa misión, pues el Señor Jesús allí le dio autoridad sobre todo demonio para expulsarlos. Mientras predicaban el Evangelio, cualquier situación que se les presentara, tenían la autoridad de Cristo
para echar fuera demonios, como en efecto hicieron, para realizar obras de sanidad también y para hacer grandes obras en el nombre de Cristo. Así que nadie fue llamado de manera particular por el Señor Jesús para expulsar demonios, pero todos aquellos que fueron llamados para predicar el Evangelio, que sí es la misión del creyente, está dotado con el poder de Cristo para echar fuera demonios. No un especialista en expulsar demonios, no un especialista. De hecho, ninguno puede considerarse con el complejo de un cazafantasma o de un cazaespíritu y de repente decir, porque se vio ante una situación donde el Señor le ayudó a salir hacia adelante expulsando fuera un demonio, creerse que está capacitado para este tipo de obra y realizar este tipo de acción y comenzar a difundir y hasta regar tarjetas de que es un exorcista, de que es una persona especialista en expulsar demonios o algo por el estilo. Porque de hecho no hay para nadie que con presunción, recuerde que la presunción de repente sustituye la fe y es muy parecida. La gente se cree cosas y eso es presunción. Y con presunción creer que sí, que él tiene el poder de hacerlo y de repente la gente lo llama, va a un lugar a realizar una acción de este tipo y puede sucederle lo que le ocurrió a alguien en el sur del país, un creyente que desorientado, con poca información, pero con una muy grande infatuación en lo que tenía que ver con creerse que tenía poder sobre esto, comenzó a regar que solo había que llamarlo. Y se dio una situación en una familia y cuando él fue, inmediatamente fue con su Biblia, creyendo que él tenía algún poder para hacer esto en sí mismo, y se arrodilló a orar al lado de la persona que tenía la posesión, y esta persona se levantó de allí, tomó un machete, tomó un colín, como le llaman en algunos lugares, en algunas áreas, y le dio un machetazo, un solo, que le abrió incluso la espalda a la persona. De manera pues providencial se pudo recuperar con el tiempo, pero pudo perder la vida en este caso, porque el Señor a nadie comisionó de manera especial para creerse que tiene ese don. Ahora, mientras la persona desarrolla su labor en la predicación del Evangelio, mientras la persona cumple con la misión y de repente aparece una situación de posesión demoníaca, de desafío del diablo, ese creyente que está en el cumplimiento de la misión y que se produjo una situación en su entorno, está dotado por el poder de Cristo Jesús, quien venció a los demonios y a Satanás, para echar fuera a ese demonio, para pedir al Señor Jesús que reprenda ese mal espíritu. Así que es importante que tomemos todo esto en cuenta y es de valor esta parte tanto para el que ha tenido experiencia en alguna situación expulsando demonios como para aquel que nunca se ha visto en semejante situación, para que desde ya esté preparado, porque a medida que nos acerquemos a la venida de Jesús y los eventos sigan cumpliéndose en el orden profético, tendremos manifestaciones por todas partes. Recuerde que dice la Biblia que el diablo estará airado, sabiendo que le queda poco tiempo, todos los recursos que pueda utilizar, todos los demonios que pueda en este tipo de acto, pues enviar para causar en las personas confusión, para desafiar la verdad, los estará enviando. Así que aún aquellos que entre los creyentes nunca se han visto con este tipo de situación, en cualquier momento tendrán que verse con situaciones de este tipo. Pero recuerde, nadie fue llamado por el Señor Jesús a establecer un ministerio de exorcizar, como algunos le llaman, mal llamado el término, pero como es el más conocido, por eso de alguna manera lo utilizamos, aunque hablamos del término correcto que en la Biblia se usa, que es el de expulsar demonios, echar fuera demonios. Nadie fue llamado a un ministerio específico a tener ese don particular para querer responder a cada situación que surja en ese sentido. Pero cuando de repente un hijo, una hija de Dios se ve ante una situación donde hay un desafío de un mal espíritu, una posesión de alguien en su entorno, y él es que está allí como representante del cielo y de Cristo, tiene la responsabilidad de, en el nombre de Cristo Jesús, pedir al Señor que expulse ese demonio, y el Señor lo hará, porque eso es lo que ha ocurrido en las situaciones que normalmente se presentan en ese orden. La responsabilidad primaria, y esto es lo que con frecuencia el enemigo quisiera que se pierda cuando se habla de temáticas como esta, y es que la responsabilidad primaria de todo creyente está en la proclamación del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe por qué hoy en día muchas personas no están poseídas de demonios? Porque el evangelio llegó a ellos.
La verdad de Dios llegó a ellos y por eso no están poseídos. Algunos que ya tenían espíritus de demonio en su entorno, donde la familia trabajaba con hechicería, con asuntos que tenían que ver con espiritismo, otros con espiritismo encubierto como es la metafísica y otras prácticas como los rosacruces y cuantas cosas más que revestido de cristianismo o de religiosidad son prácticas espiritistas que tienen a seres de demonios mayormente controlando sus acciones. ¿Por qué muchas personas no están esclavizadas allí? Porque el Evangelio llegó y liberó de ese entorno que tenía. No llegaron a ser poseídos y otros tantos que posiblemente el enemigo lo tenía en su lista, el Señor Jesús los arrebató del fuego y los liberó. Porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso nuestro principal trabajo no es estar echando fuera demonios. Pasaríamos la vida, si esa fuera la comisión o si ese fuera un don específico, porque siempre el enemigo puede salir de uno y entrar a otro. Y siempre habrá más personas en contra de Dios que a favor de Él. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Pues contra Cristo siempre ha estado la mayoría. Así que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el reino, predicar las buenas nuevas y con ello estaremos neutralizando que en algunos lugares el enemigo pueda hacer alguna manifestación o algún tipo necesariamente de posesión, como ha hecho en tantos lugares. Así que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, y yendo, predicad el Evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Así dice en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, también en Marcos capítulo 6, versículo 12 y Lucas en el capítulo 9, versículo 2. Es clara la indicación. La misión de cada creyente entonces es proclamar el Evangelio, predicar las buenas nuevas del Señor Jesús. Y cuando en el cumplimiento de esa misión tenemos que enfrentarnos a los demonios, entonces recibimos poder en el nombre de Cristo para entonces hacer la obra y que la persona sea liberada, el que estaba poseído o la familia que estaba siendo atormentada. Pero nuestro llamado primordial es el de proclamar el Evangelio. Y si bien nosotros, como creyentes en Jesús y como miembros del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, creemos en el poder de Cristo para dar liberación por medio de la oración, de dar alivio también a las personas que han tenido algún tipo de acoso de los demonios, no aprobamos de ninguna manera ninguna práctica similar a la que utilizan otras denominaciones cristianas. Esto es importante porque de repente un miembro del pueblo de Dios, alguien que conoce la verdad, escucha a otro creyente de otra denominación diciendo, esto es lo que hacemos para echar fuera a los demonios, y se ve tentado a hacer el uso de la misma práctica. No aprobamos en ningún caso ninguna de las prácticas que utilizan otras denominaciones, porque sabemos claramente, como dice la Biblia, que en aquel día muchos le dirán al Señor Jesús, dice Mateo 7, 21 al 23, muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre, oiga bien, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Jesús le va a decir que no los conoció. No basta usar el nombre de Cristo incluso, como veremos más adelante, para que un demonio sea echado fuera. Recuerde la lucha que tuvieron los discípulos tratando de echar fuera un demonio de un muchacho, de un adolescente que tenía una situación especial. No pudieron, ni solos, ni uniéndose, ni invocando, clamando, no pudieron. Así que no basta usar el nombre de Cristo, aunque el nombre de Jesús es vital a la hora de uno hacerle el enfrentamiento de algún espíritu de demonio. Y aun si usted mismo en alguna situación el enemigo trata de dominarle y usted ve que no puede ni siquiera hablar, bastaría con que usted en su mente clame al Señor Jesús y el Señor Jesús le daría la liberación. ¿Nota? Eso es sumamente importante porque estamos hablando de personas que enfrentan a un endemoniado, de personas que enfrentan una situación demoníaca, pero también tenemos que hablar porque cualquiera de los amigos que pueden estar escuchando en una situación de vida pueden sentirse dominados por un mal espíritu que trata de tomar control de él o de ella y llevarle a hacer cosas que no quieran. Y en esa ocasión, cuando usted se da cuenta de que está siendo dominado o quiere ser dominado, tiene que clamar al Señor Jesús. Será un momento que posiblemente no podrá ni articular palabras, pero en su mente usted puede clamar al Señor Jesús y recuerde que Él le dará liberación. ¿Qué tiene el hecho de usted clamar? Que cuando usted clama, le está dando a Jesús permiso para actuar en su vida. El diablo posiblemente siente derecho en su vida por algo que usted tiene en su casa, por algo que usted ha hecho,
por algún pecado que tiene oculto, y el enemigo siente derecho a trabajar en usted y hasta poseerlo en un determinado momento. Pero usted que tiene la luz, que conoce la verdad, y que entonces entendería que sería algo tarde cuando el enemigo ya le ha poseído, producto de tener algo en oculto, tener alguna situación no resuelta, sepa que el Señor Jesús aún así está dispuesto a escucharle y que usted puede clamar a Él aún en su mente cuando el diablo no le deje articular palabras, y el Señor Jesús oirá esa oración en línea directa y le dará también liberación. Es sumamente importante. En la Biblia se le llama a estos espíritus de demonios que normalmente poseen a las personas espíritus inmundos, espíritus impuros, sencillamente espíritus de demonio. De diferentes maneras le llama la Biblia. Tienen una naturaleza invisible por naturaleza, pero pueden hacerse visible de vez en cuando y de cuando en vez, cuando su propósito se logra mediante una aparición. Y pueden de repente producir ante una persona el paso rápido de una sombra, algo que apenas la persona lo vio, pero percibe que hubo algo inusual. Pueden personificar a alguien, para dar una impresión. Hasta una persona que ya haya muerto, pueden personificarla para tratar de engañar al familiar que aún está con vida, y que quieren hacerle creer que alguien puede de entre la muerte venir al mundo de los vivos. Pueden hacer esto, pueden causar situaciones paranormales en el ambiente, pueden crear animación a objetos inanimados, pueden producir un sinnúmero de situaciones para atemorizar y confundir a la persona. Y de hecho, a una persona creyente, a una persona que está en Cristo, el diablo no tiene poder para actuar en su vida o para poseerle. No tiene poder. No puede haber una posesión demoníaca en alguien que está en Cristo. Pero escuche bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo a alguien que está en la iglesia. Estoy diciendo a alguien que está en Cristo. Porque alguien puede estar en la iglesia y no estar en Cristo. Alguien puede estar en la iglesia y estar llevando una doble vida, o tener un pecado oculto, una situación no resuelta, estar andando en rebeldía contra Dios. Y hemos visto y hemos tenido situaciones de personas dentro de la iglesia que han tenido de alguna manera algún pecado oculto, una situación no resuelta, o están en rebeldía contra Dios y contra la iglesia, y de repente, estando en esa situación, el diablo aprovecha porque siente permiso en esa situación para poseer a la persona, y la ha poseído, y de mala manera, Así que para alguien que está en Cristo, no hay forma que el diablo pueda poseerle, no hay forma. Y aún si se acerca, lo haría con temor y es reprendido ante el menor clamor que pueda hacer la persona, pero no puede tocarle. ¿Qué puede hacer con alguien que está en Cristo el diablo? Va a hacer una manifestación frente a él, hacer alguna aparición o algo para tratar de confundirlo o atemorizarlo. Solo puede hacer estas dos cosas: confundirlo o atemorizarlo, tratar de distraer su atención de la verdad en un determinado momento. Pero de hecho, amigo y hermano, si en algún momento usted percibe que el diablo está haciendo algo inusual en su entorno, es el momento en que usted se aferre más a Dios. Hay personas que me han dicho, yo dejé de leer la Biblia, pues le estaba leyendo y de repente sentía cosas. Pero si hay un momento cuando hay que empuñar la espada y no soltarla, la espada doble del Espíritu, que es la palabra, es cuando sentimos que hay algo extraño, porque el poder está allí. Como el enemigo sabe que el poder está allí, tratará de distraerlo, tratará de causar situaciones en su entorno para que usted entonces se entretenga resolviendo otras cosas. Pero su preparación espiritual no debe ser negociada, porque allí es donde está su poder. Ahí es justamente donde está su poder al usted aferrarse a Cristo. Es importante que entendamos esto. Ahora, no todos los espíritus de demonio, no todos los espíritus inmundos tienen el mismo poder, como vimos la semana pasada, y de ahí la diferencia de lo que podemos hacer o dejar de hacer cuando nos vemos ante una situación. Nos vemos ante una situación donde hay una posesión demoníaca en el lugar donde estamos, de repente, o en el vecindario, alguien allí nos llama de repente y somos el creyente que hay ahí, somos la persona que en el nombre de Cristo puede resolver la situación. Es el momento entonces de nosotros invocar al Señor Jesús, leer las promesas del Señor de que la victoria sobre el enemigo es segura, decirle a la persona que esté endemoniada, incluso porque la persona no se escuche, es importante saber esto: un endemoniado o una endemoniada, la persona que está poseída por el demonio, que está siendo dominada, usted puede escuchar que el que esté hablando y manifestándose sea el enemigo, y la voz del enemigo, y las acciones del enemigo.
pero la persona que está poseída está escuchando lo que usted le habla, está mirándolo a usted también en el momento que usted va y le enfrenta al enemigo, y usted puede hablar con la persona y puede darle la indicación a la persona de que clame a Jesús. Usted le habla, la persona no podrá responderle en el momento, inicialmente no podrá responderle. Sin embargo, es importante que usted sepa que la persona le escucha, y cuando la persona le escucha es el momento de que la persona tome una decisión, porque esto puede ayudarle. Hay momentos que solo la presencia de un cristiano hará que el demonio se vaya. Escuche, solo la presencia, llegó el cristiano, se fue. Solamente eso, habrá momentos así, pero yo les he explicado desde la vez pasada que no todos los espíritus de demonios tienen el mismo poder. Y para los que posiblemente no escucharon todo lo que concierne en ese sentido, vimos que dice la Biblia en Lucas capítulo 11 versículo 24, que cuando alguien es liberado de un mal espíritu, cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Y de repente dice, pero yo no estoy cómodo, debo volver a la casa donde salí, o sea, al ser humano que poseía. Pero si la persona está en Cristo no puede ni acercarse. Pero hay personas que después que son liberadas, entonces espiritualmente se descuidan. Son liberados por el Señor Jesús y hasta vuelven al mundo, vuelven a sus prácticas antiguas. Y cuando ese demonio que había sido echado fuera viene y dice, pero esto ahora sí que está bueno, pero yo no voy a entrar solo, tengo que buscar refuerzo para que no me expulsen otra vez. Y dice la Biblia allí en Lucas 11, 24 en adelante, que él va y busca 7 espíritus peores. O sea, busca refuerzo, busca otros que sean más fuertes que él, y vienen y moran en esa persona, y el último estado es peor que el primero. Imagínese entonces, cuando esa persona, de ella fue expulsada el demonio la primera vez, posiblemente fue sencillo, fue fácil, pero ahora cuando haya que enfrentar esa situación, tal vez ni siquiera porque él lo busque, porque no tendrá control de sí, son 8 espíritus, el que tenía y los 7 peores, 8 en total. Es posible que sean los familiares, si conocen de la verdad, los que clamen y busquen ayuda en ese sentido. No será un trabajo fácil. Así que, porque ahora hay un poder mayor, ahora están combinados y posiblemente no bastará con la presencia de un creyente, no bastará con alguna lectura de la palabra, reclamando una promesa del Señor, no bastará con una oración, posiblemente ni siquiera con algunas alabanzas, con algunos cánticos espirituales. Y mire que esto tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, fue el arma que utilizó David cuando Saúl era poseído por un mal espíritu. Desde que David tocaba la música sacra, el espíritu malo huía. Era reprendido porque hay poder en la música sacra. De allí que ha ocurrido tantas cosas y tantos cambios que veremos ya cuando estudiemos un tema propiamente sobre eso, en ese orden de la liturgia en el mundo entero, porque el diablo sabe que la música sacra tiene poder, pero hay momentos cuando ni siquiera así. Entonces, cuando usted ve todo ese entorno, que ni la presencia del creyente, la invocación del nombre de Jesús, la oración, la lectura de alguna promesa poderosa de la palabra, ni la música sacra, el canto sagrado, cuando usted ve que el espíritu de demonio sigue allí, entonces usted tiene que ver otras cosas. Tiene que comenzar a mirar en el entorno si hay algo allí que esté posibilitando que el enemigo se quede en ese lugar. ¿Hay qué cosas pueden posibilitar entonces que el enemigo no quiera salir de allí? ¿Algún amuleto? ¿Alguna estatuilla de algún ídolo que se adore? ¿Algún altar que hay allí en ese lugar? ¿Algún tipo de situación entre los miembros de esa familia? ¿Puede haber alguna condición allí que al enemigo él sienta que es dueño de allí? Y entonces, si usted observa algo, investiga, ve algo allí que le pertenece al enemigo, es hora de que usted entonces oriente a las personas de esa casa y que entonces puedan sacar eso que el enemigo siente que le da autoridad en ese lugar. Muchas cosas, repito, amuletos, estatuillas, algún tipo de cuadro, de algún ídolo, algún tipo de situación en ese sentido, algún tipo de resguardo. Eso que le llaman en hechicería resguardo, especialmente el que se usa externamente, que lo usa mayormente bajo la ropa las personas, algo que se atan con varios nudos, que de hecho algunos lo usan ahora en la mano, algunos lo usan como moda sin saber lo que están usando. Cada nudo de esos representa algo en el mundo del espiritismo y en el mundo de los demonios. Pues sea cualquiera de esas cosas que esté utilizando, le hace sentir dueño al enemigo de ese lugar o de esa persona. Y si aún liberando el lugar donde está la persona de cualquier cosa que usted haya visto, todavía persiste el enemigo en dominar a la persona,
Pues si usted no lo ha hecho hasta el momento, entonces tiene que hablar con la persona que está poseída. Recuerde que aunque el enemigo sea que esté hablando y manifestándose y tirando y tornando, la persona lo escucha. Lo único que cuando intenta hablar, el enemigo no lo deja. Cuando intenta actuar o frenar su comportamiento, no puede. Está siendo dominado por una fuerza sobrenatural, por ese espíritu de demonio. Entonces usted debe dirigirse en el nombre de Jesús a la persona y llamarlo por su nombre, a la persona, ese fulano de tal. Si quieres ser liberado de esa fuerza que te está dominando, debes clamar al Señor Jesús allí en tu mente. Clama al Señor Jesús que te va a dar liberación. Aférrate al Señor Jesús. No importa que el enemigo te esté recordando pecados pasados. En este momento el Señor Jesús puede liberarte. Y cuando la persona allá en lo interior logra clamar al Señor Jesús, es liberado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero a veces no va a estar el nombre. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tomar una decisión. Porque es una persona que posiblemente tiene algún convenio con el diablo, tiene alguna situación no resuelta. Y Dios respeta la individualidad. Dios respeta el libre albedrío. Así que aún en ocasión de una posesión demoníaca, el Señor Jesús respeta la decisión de la persona. Y si la persona en ese momento no quiere ser liberada, no será liberada. Que eso es muy raro, pero podrán ocurrir situaciones donde haya algún tipo de negocio o pacto especial del que esté endemoniado con Satanás y no quiere en ese momento romper, porque tema. Además, el enemigo le llena a las personas la mente de mucho temor. Le dice, si terminas el negocio conmigo, te mato a este familiar, te mato a ti, te hago esto. O sea, el enemigo lo rodea con temor. Chantaje satánico. Sí, chantaje satánico. Y la persona que tiene temor, pero recuerda, siempre el poder de Cristo Jesús será mayor que el del diablo y todos sus demonios. No tengas temor. No creas que Jesús es una entidad igual que el diablo y que simplemente uno pelea contra... No, Jesús ya venció al diablo. Y cuando tú tomas una decisión, aún las amenazas que el enemigo te ha hecho, tú puedes decir, bueno, pero yo una vez traté de deshacerme de esto y vi que el diablo entonces me mató esto o hizo aquello. Aunque haya ocurrido una vez, no significa que va a ocurrir cuando tú recurras a Jesús. Jesús hace la diferencia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante que sepamos eso. Es importante que no perdamos de vista esa gran verdad que nos plantea la palabra. Perdón, hay quienes creen que la obra de los demonios en las personas, sobre todo lo que se describe en la Biblia, no son más que enfermedades que en ese tiempo la ciencia médica todavía no había descubierto y que se le atribuía a los demonios. Hay gente que cree eso y nada más lejos de la verdad que eso. Y cosa que le encanta al enemigo, que se crea que las posesiones demoníacas son enfermedades. Y muchas veces enfermedades que las relacionan mayormente con algunas específicas, como es el caso de la epilepsia, como es el caso de ciertas enfermedades mentales que a veces dicen, no, eso es una enfermedad. Y claro, la identidad de cuando hay un demonio en una persona puede verificarse de varias maneras. La presencia de un creyente en el lugar donde se está manifestando el demonio tiene que hacer una diferencia de alguna manera. No necesariamente porque el demonio se vaya. A veces que se aira por la presencia de un creyente allí, porque no se siente cómodo. Eso ocurre. De hecho, cuando un creyente consagrado a su Dios llega a una casa sin saberlo, llega a visitar a alguien y en esa casa, él no lo sabe, pero en esa casa hay espíritus de demonios, ya sea porque practican hechicería, ya sea porque practican situaciones paranormales, porque le han abierto alguna ventana allí a Satanás y él siente posesión allí. Desde que está entrando, el creyente siente el ambiente extraño, siente que hay algo allí extraño. Pero el diablo también siente que está siendo invadido su terreno. ¿Por qué? Porque un creyente consagrado a Dios no llega solo, llega resguardado por los santos ángeles de Dios. Imagínese, cuando él percibe esa luz de los santos ángeles que llegan allí, se siente incómodo, muy incómodo con esa situación. Recuerdo un caso particular en el sector de los Trinitarios, aquí en Santo Domingo Este, que visitando en compañía de uno de los diáconos de la iglesia, un diácono muy misionero, el hermano Héctor Peralta. Recuerdo que visitábamos a una hermana
en una serie de visitaciones, pero recuerdo a esa hermana de manera específica que visitamos ese día, porque entramos en su casa, oramos por ella, cantamos, leímos una promesa, y en oración pusimos a la familia en las manos del Señor. Y luego salimos de allí, como siempre, al ver personas al frente, al lado, personas que están cerca, cuando vamos por la calle saludamos. El testimonio más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano cortés, ¿está bien? Así que hay que saludar. Alguien que no salude a los demás, ¿cómo va luego a presentarle el Evangelio? La persona va a decir, algún interés está buscando ahora, porque usted debe ser cortés por naturaleza. Así que saludamos a todos, pero sin distinción de nadie, de los que están por ahí, simplemente saludamos. Pues en la tarde recibimos una llamada donde la hermana escandalizada estaba dando el testimonio, la hermana a la que fuimos a visitar, que no sabíamos nosotros, que frente a su casa vivía una hechicera practicante, donde iban personas a consultar y todo lo demás. Y entonces le había contado ella al diácono, por eso me llamó escandalizado, también él luego, de que esta señora, el esposo de ella, el esposo de la señora hechicera, fue a la casa de la hermana cristiana y le pregunta, ¿quiénes fueron que le visitaron? Y dice, era el pastor en compañía de uno de los hermanos de la iglesia. Y dice, ¿pero y qué ellos trajeron? ¿Qué vinieron a hacer? Y le dice yo, bueno, vinieron a visitarme, una visita pastoral. Y dice, pero ellos no hicieron nada. No, lo que hacemos cuando nos visitamos como cristianos. Y dice, pero ocurrió algo grande. Porque mi esposa, y ella ya sabía de quién le estaba hablando, la que practicaba la hechicería, desde que le saludaron, que entraron a la casa, ella dice, mira quiénes van detrás de ellos dos. Ella vio a los dos ángeles que iban detrás de nosotros. Nosotros no lo vimos y no era el interés de Dios que lo viéramos. Quien tenía que verlo era ella. No satisfacer la curiosidad de alguien. Hacer una obra en ese momento. Y cuando ella los vio, dice, en ese momento el diablo la poseyó. Porque imagínense, la impresión de ella al vernos convivir y ver la escolta de los ángeles posiblemente fue como quisiera ser parte de esa vida. Y en ese momento el diablo se airó y así que la tomó y la chocó contra la pared y la hizo desbaratar todo en la casa, todo. Y de eso no sabíamos nosotros nada. Nosotros estábamos muy tranquilos al frente, en la casa de la hermana, cantando, orando, sin saber que se estaba librando esa batalla allí fuera por los santos ángeles de Dios. Y cuando él fue a hablar con ella, todavía ella estaba en un estado de trance, en una situación difícil. Realmente no sabemos en qué terminó ella, pero sí sabemos de esa manifestación satánica que hubo como resultado de la presencia de creyentes y de creyentes que la saludaron, que le dirigieron la palabra. Eso tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. Esto por solo poner un ejemplo. La presencia de creyentes en un lugar. Pero me contaba también aquí una hermana de aquí, del distrito de Osama, de cómo ella, cuando llegó al Evangelio, ella que de paso su madre era creyente y gran parte de la familia creyente, pero ella practicaba el espiritismo. No el espiritismo de hechicería barato, sino el espiritismo que como quiere es satánico, pero un espiritismo más sofisticado. Ese donde van personas de cuello blanco a consultar, donde van ejecutivos, gerentes, políticos, van personas a consultarle y son grandes sumas de dinero y hacen sesiones espiritistas donde hay manifestaciones palpables. No solo el espíritu de demonio que le está hablando al hechicero allí, que le está diciendo todo lo de la persona, diciéndole, tú tienes esto, te está pasando esto, y cuando la persona se sorprende de que le dice todo. No solo eso, no, se aparece el espíritu de demonio y comienza a hablar allí, comienza a decirle, miren los negocios, haz esto, a esto. Muchos de los negocios y empresas y carreras políticas que vemos en el mundo son dirigidas por los demonios. Dirigidas por los demonios, no por casualidad, dice en Apocalipsis 16, versículos 13 al 17, que esos espíritus de demonio van a los reyes de la tierra, los gobernantes, para preparar el ambiente para la última batalla, y eso están haciendo. Así que ella practicaba ese tipo de espiritismo aquí en Santo Domingo, específicamente en Villa Duarte, tenía su casa y hacía este centro, y su mamá vivía en San Pedro de Macorís, y ella, que hoy está en el Evangelio, la hermana que practicaba ese espiritismo cuando estaba en el mundo, antes de ser creyente, ella nos cuenta de cómo un fin de semana vino su mamá a su casa. Estaba de fin de semana y entonces uno de esos días tocaba una sesión. Vinieron unas cuantas personas que querían consultar a unos espíritus de esos demonios para su empresa, para sus negocios, y de repente ellos se sientan en la mesa y comienzan a invocar al espíritu, comienzan a hacer los asuntos y nada de venir el espíritu.
y al rato estar sudando, no producto del calor, como puedo yo, por ejemplo, ahora sudar, al rato estar sudando porque están intentando hacer venir un espíritu demonio que no llega, le dicen, aquí pasa algo raro, le dicen a ella, y ella es la que sabe de eso, pero dice, aquí hay algo raro, y dice, ¿qué pasará? Y dice, y le pregunta a uno que ya tiene experiencia con ella, le dice, ¿hay alguien más aquí en tu casa? Le dice, sí, mi mamá. Y dice, pero, ¿por qué ella está aquí? Dice, pero es mi mamá. Le dice, sí, pero ella parece que no debe estar aquí, le dice. Y ella eso se lo encuentra raro, dice que mi mamá no esté aquí. Dice, sí, porque, ¿qué es ella? Dice, no, una persona que ya mayor, pero sí, pero ¿qué es ella? Dice, no, cristiana. Dice, es posible que por ella no venga. Así que tú debes hacer que ella salga de la casa. Decirle a ella que su mamá tenía que salir de la casa, pero ella, bregando con su espíritu demonio, imagínese usted bajo esa influencia. Entonces le llegó la idea a ella de decirle a la mamá que fuera donde una vecina para que posiblemente le predicara, le hablara, bajo esa excusa, salir de su mamá, de su casa, para que pudiera llegar el espíritu demonio. Y la mamá, cuando ella fue a buscar en la habitación, ¿sabe lo que estaba haciendo la mamá? Estaba de rodillas. Estaba usando un arma poderosa que es invencible. Estaba de rodillas. Le habla a la mamá y luego la hace que la mamá vaya y la mamá entendió. La mamá no fue tonta, entendió y se fue a donde la vecina. Y allí comienzan y continúan y duraron casi 2 horas y el espíritu demonio no vino. No pudieron completar la sesión espiritista. Se fueron malhumorados. Al rato que ahora es nuestra hermana de iglesia, fue a buscar a su mamá y cuando fue a buscar a su mamá ya estaba ya de rodillas con la vecina orando en su casa. Con razón, no pudo darse esta sesión espiritista. Ser creyente, amigo y hermano, ser creyente de verdad, aceptar lo que dice la Biblia, no ser un cristiano de conveniencia, sino de convicción, seguir la palabra, obedecer al Señor, ser parte del pueblo de Dios, pero de corazón. Eso tiene un poder extraordinario, usted no se imagina. Muchas veces sin usted hacer nada, su presencia reprenderá malos espíritus. Es importante que sepa eso, que entienda esa gran verdad. Ahora, para muchos que quieren hacer creer que los endemoniados son simplemente enfermedades, que son manifestaciones como la epilepsia, déjeme decirle que ni siquiera en los días de Cristo, hace casi 2000 años, confundían la epilepsia con los demonios. Ni siquiera en esos días, cuando la ciencia médica no había avanzado hasta hoy. Mire lo que dice Mateo 4:24. En Mateo 4:24 dice que Jesús curaba a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos. O sea, la Biblia está enumerando, está haciendo una lista aquí de las cosas que Jesús curaba: a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos, pero no era lo mismo, no es lo mismo. Y una de las formas que usted puede darse cuenta cuando es enfermedad es cuando la persona es llevada al médico. Si la persona es llevada al médico y le administran medicamentos, necesariamente tiene que haber un cambio. Pero cuando a pesar de los medicamentos no hay ningún tipo de cambio y las manifestaciones realmente son de este orden, dése por enterado que es un espíritu de demonio que está allí. Hay un demonio que está poseyendo a esa persona, que le está trastornando la vida y que quisiera de alguna manera que lo que le den sí sea solamente medicamentos para que terminen de dañarlo también biológica, fisiológicamente, y al final, aún sin los medicamentos, aún con los medicamentos, sigue el problema. ¿A cuántas personas sí no le han hecho daño? Cuando realmente lo que han tenido es un tipo de manifestación. Por eso, ante cualquier situación, siempre nuestro primer recurso, amigo y hermano, siempre debe ser lo espiritual. Mire, hasta un simple dolor que usted perciba, yo no le digo que diga, esto es un demonio, no es eso. Pero hasta un simple dolor que usted tenga, habitúese a, antes de usted ir al médico, primero orar a Dios, sencillamente. Señor, quiero ponerte esto en tus manos, estoy pensando ir al médico. Muchas veces no tendrá que ir, porque el Señor, como usted le dio el primer lugar, hará el milagro. Muchas veces no es el plan de Dios hacer el milagro allí, a veces lo hará a través del médico, a veces quiere enseñarle algo a usted, y así por el estilo. No es que todas las enfermedades, como creen los que están en el otro extremo, son espíritus de enfermedad. No todas las enfermedades son espíritus de enfermedad. De hecho, hay grupos religiosos donde eso se ha festinado, se ha vulgarizado, y le enseñan a la gente que cada vez que están enfermos de lo que sea, es un espíritu de demonio. ¿Y saben lo que hacen en esos lugares? Le dicen, y para usted liberarse de ese demonio, usted tiene que vomitar al demonio.
y comienzan y hay en sesiones de congregaciones. Usted no se imagina lo que es vivir en el error. En sesiones de esas iglesias a veces voluntariamente y en grupo comienzan todos a provocarse lo que es a echar fuera este tipo de práctica, el tratar de alguna manera de hacer ese tipo de condición y de que sea liberada la persona, pero mediante una práctica que no es la práctica bíblica, que no es lo que realmente enseña la verdad, no es lo que enseña la escritura de ninguna manera. Así que es importante que usted sepa esto, es importante que usted entienda esta verdad para no ser confundido y no ser engañado de ninguna manera en lo que tiene que ver con esta práctica donde a toda enfermedad le llaman espíritu de enfermedad. No, la Biblia hace una clara diferencia, pero sepa que cuando hay una manifestación y usted está confuso, no sabe si es de repente una enfermedad mental, si es epilepsia o si es un endemoniado, usted sabe que si ante el clamor delante del Señor no hay ningún tipo de cambio, ante el uso de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, que nada tienen que ver con amuleto, con crucifijo, con nada de eso, no hay ningún tipo de cambio. Se debe recurrir entonces a lo que tiene que ver al área médica, debe recibir asistencia médica, y hay situaciones donde usted va a encontrar incluso que las personas pues no tendrán ningún tipo de cambio cuando se le administra medicamentos, y usted entonces podrá ver claramente que allí hay una posesión demoníaca y que hay que recurrir entonces a los demás métodos que nosotros enseñamos en la Biblia, que están disponibles para nosotros, que son armas espirituales que tienen que ver con la palabra de Dios, tienen que ver con el canto espiritual, la música sacra, tienen que ver también con la oración y con la presencia del creyente que está consagrado a Dios y a su vida definitivamente en ese instante. Así que en respuesta al clamor a Dios definitivamente puede ocurrir la liberación, puede ocurrir un cambio en la persona, porque solo Cristo tiene poder para dar liberación, solo Cristo tiene poder para darnos la victoria en cualquier situación que enfrentamos. En caso de que un cristiano enfrente una situación, cuando hay algún tipo de manifestación en su entorno, que comienzan de repente a moverse objetos, comienzan de repente a abrirse y cerrarse puertas, ventanas, sin la mano visible de ninguna persona, es tiempo de que la persona caiga de rodillas delante del Señor o comience a entonar cánticos espirituales, música sacra, y ese entorno cambiará. Esa situación cambiará. Habrá momentos cuando el creyente tendrá que buscar refuerzo para la oración, refuerzo para enfrentar esa situación, porque hay momentos como así los demonios hacen, que buscan refuerzo y se unen para enfrentar a una persona o enfrentar lo que tiene que ver con el poder de Cristo. Nosotros también debemos buscar refuerzo en la oración. Muchas veces hasta Jesús le pidió refuerzo a los discípulos en Getsemaní y le dijo: quédense aquí y oren conmigo. Así que, hermanos y hermanas, no sientan que es señal de debilidad cuando usted tiene que buscar a una persona, cuando tiene que buscar el auxilio o la ayuda de alguien para enfrentar algún tipo de situación, algún tipo de error que en un determinado momento un espíritu de error esté enfrentándolo. Recuerde que la victoria está en Jesús. La victoria está en Jesús, no tiene que ver en ritos, no tiene que ver para nada con el uso de agua bendita, de velas, de crucifijos, de rosarios, de nada de eso. Ya Cristo ha vencido a Satanás. Note en Colosenses capítulo 3, dice claramente que el Señor Jesús ha vencido los demonios. En Colosenses capítulo 1, también los versículos 13 y 14, dice que cuando somos salvos en Cristo Jesús, somos liberados de las posesiones demoníacas. Y mira lo que dice esta cita importante. Lea lo que dice esta cita en 1 Juan 5, 18, para que usted esté claro, usted que ha aceptado la verdad o usted que está por aceptar la verdad, para verse libre de este riesgo y este peligro que corren las personas cuando están lejos de la verdad, de en algún momento ser poseída o ser dominada por los demonios. Dice 1 Juan en el capítulo 5, versículo 18, lo siguiente. 1 Juan 5, 18, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén, gloria al Señor. Esta es una de esas citas que usted tiene que subrayar en su Biblia.
esta cita donde la palabra le está diciendo que el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que está aferrado de Dios, el que está caminando en la vida cristiana, siguiendo a Jesús, el diablo no le toca. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, sumamente importante. Otra cita que quisiera invitarle a buscar allí en su Biblia, Segunda Tesalonicenses 3:3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 3 también. Nota lo que dice la palabra. Segunda Tesalonicenses 3:3. Así nos dice la Biblia. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor ha prometido no solo afirmarle en la fe, sino guardarle del mal, que el enemigo no tenga poder para tocarle. Y en Santiago capítulo 4 versículo 7 nos da una clave muy interesante. Santiago capítulo 4 en el versículo 7 es otra cita que le animo a también subrayar en su Biblia, marcarla, tenerla allí, entre esa cita que usted tenga como sus recursos espirituales. Santiago capítulo 4 versículo 7. Esta es la orden que nos da en el nombre de Cristo Jesús. Dice así: someteos pues a Dios, sométanse a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Mire la fórmula: sométase a Dios. Hay personas que quieren estar en rebeldía contra Dios. Dice, Dios dice esto, pero yo hago esto. Dios dijo tal cosa en la Biblia, pero yo creo que es mejor. O sea, hay personas que creen que ellos pueden tener una mejor alternativa que la que Dios ha presentado. Viven de espalda a la Biblia. Saben que hay cosas que para un cristiano no son convenientes, la practican. Saben que hay cosas, lugares donde el cristiano no debe ir, van a esos lugares. Saben que hay uniones que no debe hacer el cristiano, cierto tipo de uniones, cierto tipo de convenios, y lo hacen. Y creen que mediante esa situación serán liberados. Todo lo contrario, el diablo en algún momento le va a poseer porque siente permiso, tiene derecho. Y en el conflicto entre el bien y el mal, el diablo mismo le reclamará al Señor Jesús esa alma. Le dirá, no, es que Él está de mi parte, míralo donde Él va, mira lo que hace, mira lo que practica, míralo con quién se junta. Míralo como actuó de espalda a lo que dice la Biblia y se juntó con esta persona. O sea, una persona que está de espalda a Dios y a la iglesia, sepa que no se está sometiendo a Dios. Cuando decidimos obedecerle a Él por precepto y ejemplo, ahí es que dice la Biblia, sométase a Dios, resista al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sumamente importante esta cita que nos da la palabra, son de las promesas. Hay otra promesa interesante, Romanos 16:20, pero que la vamos a ver en un ratito. Ahora queremos responder algunas preguntas. Queremos responder algunas preguntas que nos han formulado, preguntas con relación a este importantísimo tema. Dice una persona aquí, ¿cómo se da cuenta que el demonio salió? Bueno, cuando la condición de la persona cambia. Si la persona de repente estaba demostrando agresividad, estaba con contorsiones, con manifestaciones esotéricas, paranormales, dése por enterado cuando todo el ambiente cambia que el demonio se fue. ¿Ve? El demonio se fue. Claro, no siempre se ha ido. A veces causa engaños. Sí, a veces se tranquiliza. Hubo un momento cuando estábamos enfrentando una situación demoníaca, mi esposa y yo, donde vivíamos anteriormente en el vecindario, surgió una situación demoníaca y el diablo mismo decía a través de la persona endemoniada, ella me pertenece. Si ella me pertenece, y era una persona que había sido creyente, era creyente, pero que estaba actuando de espalda a Dios, estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, y el diablo sintió permiso y le poseyó. Y sabe lo que en un momento dijo el diablo, mientras estábamos cantando música sacra, en un momento se tranquilizó. Y sabe lo que dijo, ya ella fue liberada, ya ella está tranquila. Y déjenme decirle que por un momento yo me confundí y pensé que ella estaba liberada, pero mi esposa, el Espíritu Santo le dio el discernimiento en el momento, fue mi ayuda idónea perfecta en ese momento. Así que ella misma me dice, no se ha ido, porque habló en tercera persona. O sea, ella no dijo yo estoy liberada, sino que dijo ella fue liberada. Y mi esposa captó, el Espíritu Santo le dio el discernimiento, y entonces allí oramos de nuevo, y por la gracia de Dios, la persona fue liberada de verdad. Y en ese momento la persona, de hecho, cuando fue liberada, en ese momento la persona cayó totalmente inconsciente, tenía 8 días que ni comía ni bebía, bajo el control del diablo, 8 días. Así que ese organismo estaba en ese momento parado por el diablo. Cuando se fue en ese momento, pues producto de la descompensación quedó inconsciente, le llevamos al médico y por la gracia de Dios en pocas horas ya había
reaccionado, había recuperado sus fuerzas, pero noten lo que puede ocurrir en un determinado momento. Así que habrán cosas en el momento que el Espíritu Santo nos dirá como discernimiento que ese espíritu de demonio se fue. Otra persona hace la siguiente pregunta: ¿por qué en las iglesias protestantes del llamado mundo evangélico se ven constantemente ese movimiento de espíritu que cambian la voz, de repente cambian la voz? De repente usted escucha que todos los predicadores hablan como si estuvieran gritando, como con el mismo tono, y dice, y no se dan cuenta de esas posesiones. Bueno, justamente por eso, porque el enemigo le da lo mismo que usted se pierde en el mundo o que se pierde en una iglesia. Por eso el enemigo tiene la creación de tantos grupos religiosos. Si solo existiera la verdad y el error, así definidamente, si solo existieran las dos iglesias que Apocalipsis menciona por nombre, por descripción, que son la mujer del capítulo 17, que representa la iglesia falsa, y la mujer del capítulo 12, que representa la iglesia de Cristo, si solo existieran esas, a la gente le fuera fácil decir, no, pero mira la diferencia, esto es claro. El diablo por eso ha creado tanta confusión y como tantos grupos intermedios. Y en el protestantismo apóstata ha hecho una diversidad de religiones que actualmente hay más de 33,000 denominaciones diferentes solo en el mundo cristiano, para que la gente esté confusa y diga, hay tantas que yo no sé. Claro, Dios no dejará que un buscador sincero se pierda. Dios le mostrará la verdad, aún tenga que decírselo en sueños, si no llega alguien que se lo diga y se lo muestre con la palabra. Dios no dejará que nadie sincero se pierda. Lo dice Jesús en Juan 7:17. En Juan 7:17 el Señor Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra pregunta que hace una persona dice así, ¿quién era ese joven que cuando estaban llevando a Jesús hacia la muerte, dice la Biblia, cuando apresaron a Jesús, huyó y de repente dejó la sábana, estaba desnudo? Bueno, según algunos creen era Marcos. Según algunos creen era Marcos, el mismo que luego escribió el Evangelio de Marcos. Otros creen que era el propio Juan, porque Juan a veces cuando habla de manera anónima en su libro, que es donde está en el Evangelio de Juan también, se está refiriendo a él, pero algunos creen que era Marcos y que por eso se hace una mención en Marcos acerca de él, pero no dice claramente la Biblia, no lo dice de manera explícita, pero algunos teólogos creen que realmente era Marcos, mayormente por eso que hemos mencionado. Otra pregunta que hace alguien, ¿cualquiera puede sacar demonios? Bueno, cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios que esté practicando la verdad, que esté con sinceridad de corazón, cualquier cristiano consagrado, no de los que llevan doble vida, no de los que tienen pecado oculto, no de los que tienen situación sin resolver, no de los que hacen lo que ellos quieren en vez de lo que la Biblia dice, cualquier cristiano consciente puede realmente echar fuera demonios cuando en su entorno se presente una situación. No que él tiene un don especial para hacer un cazafantasma, un cazaespíritu y que lo llaman y de repente ir a todos los lugares, no así. Pero cuando se da una situación en su entorno, Cristo lo ha dotado con ese poder, si él está cumpliendo con la voluntad de Dios. No pierda ese detalle importante. Otra persona pregunta, ¿la música atrae demonios? Depende de la música. Depende de la música. Y le voy a hablar claramente. Hay incluso merengues, salsas, sones, diferentes ritmos de música, donde los autores invocan demonios a la clara. Llaman a demonios. Le voy a poner un ejemplo. Llaman a un demonio llamado Anaísa. Para que usted tenga un ejemplo, hay merengues donde llaman a ese demonio llamado así, que los que practican esas cosas le llaman un ser, no dicen que es un ser le llaman un ser, pero es un ser de demonio. Llaman a otros, le llaman a veces por el nombre del santoral católico como San Miguel, aunque en el mundo de los espiritistas tiene otro nombre más claro, que no lo voy a mencionar ahora porque no estoy para hacer popular demonios, pero déjeme decirle claramente que hay merengues, hay diferentes ritmos de música, hay merengueros que son especialistas haciendo ese tipo de música, y usted oye la música que suena igualita que las de los atabales y las fiestas a los demonios que se hacen sobre todo en zonas rurales y en ciertos barrios suburbanos donde se practican estas cosas, porque la forma de espiritismo del campo, del barrio suburbano y del centro de la ciudad y de las grandes torres no es el mismo espiritismo, pero donde quiera se practica el espiritismo en diferentes formas. Por eso dice la Biblia que el diablo engaña al mundo entero, así es que dice en Apocalipsis 12, por eso Dios te llama a salir del mundo y venir a la zona de seguridad, porque engaña al mundo entero. Así que si es música de ese tipo de música que le agrada al diablo, claro que va a llamar a los demonios. Alguien puede recibir una posesión por estar usando un tipo de música específico. En eso podría hacer ejemplos, pero en este tema no podríamos ya
Así que una última pregunta hace alguien aquí, dice, ¿usted ha enfrentado un endemoniado, pastor? Bueno, ya he mencionado varios casos en los que hemos tenido que enfrentar esto, no por gusto, no por creer que se tiene don de eso en lo absoluto, no son situaciones cómodas, muchas veces, cuando se enfrentan este tipo de situación, déjeme decirle, usted pudiera correr el riesgo de que uno de esos espíritus se le pase a usted, como le ocurrió a esos jóvenes del libro de Hechos, que no tenían la preparación en lo que tiene que ver con lo espiritual, no eran personas creyentes, concienzudos, ni siquiera eran creyentes ellos, y el espíritu se le pasó a ellos, Déjeme decirle, ya con este caso cierro, estando en otro país, terminando de predicar un primer tema en una serie evangelística corta, pues me llama la persona encargada de las conferencias y me dice, mire, hay una persona que cuando usted estaba haciendo el llamado, dice que quería pasar al llamado y entregarse a Cristo, pero una voz le decía, no vaya, no te atrevas, no vaya. Y ella dice que ese era el diablo y que quiere que usted ore por ella para que el Señor le aleje el espíritu de ella. Oye esa situación, inmediatamente yo le dije, pues ¿dónde está la persona? Venga, vamos a orar, dígale a uno de los ancianos de la iglesia que venga también para que oremos. Íbamos entrando y déjeme decirle que había un dirigente dentro del cuarto pastoral. Cuando llegamos a orar, había un dirigente allí y cuando íbamos llegando, yo no sé lo que él vio, pero cuando íbamos llegando, él abrió los ojos grandes y dijo, yo me voy de aquí, sin saber nada, y se fue. Y nosotros entramos allí al cuarto pastoral, cerramos la puerta, nos arrodillamos. Estaba la persona encargada, estaba también la persona que había escuchado la voz, que quería que oráramos por ella para que el diablo estuviera lejos de su vida, quería entregarse a Cristo, estaba el anciano y estaba un servidor. Y comenzamos a orar. Y mientras estaba orando, en ese momento, mientras estaba orando, yo sentí algo que cayó así con fuerza delante de mí, que me rozó el rostro así, ¡pam! Y cayó en el suelo. Cuando dio ese golpe en el suelo, en ese momento... y sentí un pataleo en medio de la oración. Yo inmediatamente abrí los ojos, era con el Señor que estaba hablando, y en ese momento cuando la manifestación llegó a ese índice, déjeme decirle que no fue la persona que pidió la oración la que en ese momento quedó endemoniada, fue otra de las personas que estaba allí dentro. Esa persona tenía una situación no resuelta. Y en ese momento el espíritu malo que está ahí, porque cuando usted está echando fuera un espíritu demonio o varios espíritus, están ahí en ese ambiente. Y si ellos pueden irse a otro lo que está ahí porque sienten permiso, porque le va a dar cabida, va a entrar. Así que entró y ya usted se imagina la situación que tuvimos que enfrentar, porque ahora el demonio está en la otra persona, no solo para echar fuera ese demonio, sino para que la otra persona que estaba buscando entregarse a Cristo pudiera entender esa situación que estaba ocurriendo allí. Mientras yo oraba en mi mente y también pues clamaba a Dios, allí comenzamos a cantar inmediatamente un himno. Comenzamos a cantar el himno 131 del himnario antiguo, el himno en Cristo hallo amigo, y al ratito la persona fue liberada. Era una manifestación, usted no se imagina. Fue liberada en ese momento la persona y se incorporó de nuevo como que nada había ocurrido. Y déjeme decirle, la persona ni se dio cuenta de lo que ocurrió. No se dio cuenta de lo que ocurrió en ese momento. Solo los demás que estamos allí mirando todo lo que ocurrió. Y yo entonces tuve otra oración, incluyendo a la persona que inicialmente había pedido la oración porque había oído la voz del enemigo que estaba cerca allí. Y qué cerca estaba. Y entonces la persona pues finalmente decidió seguir aprendiendo las cosas de Dios para entregarse a Cristo. Pero este tipo de situación puede darse. Así que no es un lujo estar en un lugar donde hay una manifestación de demonio. No es un lujo eso. Y lo mejor es que el Señor nos libre de todo eso. Pero si se da una situación y estamos allí o nos traen de repente una situación, pues tenemos que resolverla en el nombre del Señor. Es el momento de orar. Ahora, el diablo no puede definir en qué terreno es que usted va a luchar contra él. O sea, usted no puede ser llevado al lugar del enemigo. Tiene que tener mucho cuidado con eso. El enemigo sabe cómo tiene resguardado su lugar y puede provocar que usted llegue allí. Recuerde, así como en el mundo físico, en el mundo de las guerras físicas se hacen emboscadas, el diablo puede provocar una emboscada, ¿usted sabía? Porque Dios no le ha dicho a usted que usted debe estar yendo a ciertos lugares. Si usted debe saber cómo preparar el ambiente, usted que tiene que definir dónde será la batalla y cómo va a ser, es usted en el nombre de Cristo. Porque usted que está en el Espíritu, no es una persona que está siendo usada por el diablo o que está siendo acosada. Esa persona no tiene su mente tranquila ni lúcida para saber qué es lo que más conviene en el momento. Así que usted que tiene que definir
Así que mucho ojo con eso, y cuando tenga que pedir consejo, orientación, pídala, ayuda, pídala. No pelee solo ese tipo de batalla cuando se ve frente a una situación, y cuando tenga que hacer una llamada de medio, hágala también, hágala. Que hay situaciones donde incluso por teléfono ha ocurrido la liberación. Han ocurrido tantos casos, hermanos y amigos, que pudiéramos durar una hora más, pero ya le agradezco el que ustedes han permanecido allí cuando nos hemos pasado por unos cuantos minutos en esta segunda presentación del tema el exorcismo y la Biblia. Gracias por permanecer allí, gracias por sus oraciones, y también porque cada día están acompañando. Oremos al Señor. Santo Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu verdad, por la seguridad que tenemos en Cristo. Y gracias, Señor, porque aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gracias por tu promesa, esa que se encuentra allí en Romanos 16:20, de que tú aplastarás en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Danos la victoria en este día, y Señor, recibe este listado de oración que hemos leído ante ti y compartido con nuestros hermanos y amigos. Tú conoces cada situación de salud de manera especial, de accidentes, de quebranto, de condiciones críticas, personas que necesitan liberación porque están poseídas de malos espíritus, personas que necesitan dar el paso en nacer de nuevo, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para estar del lado correcto en este conflicto, para no recibir ataques del enemigo en posesiones, para poder librar la batalla de Cristo y salir victoriosos. Gracias, Señor, por responder cada una de esas oraciones y por acompañar a cada amigo y hermano que está ahora conectado con nosotros, por ya darle fortaleza espiritual, por artillarle, Señor, con cada arma espiritual y poder hacer frente a cualquier mala influencia. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.